Imagínate por un momento que un manga comienza su publicación. Lo más probable es que los primeros capítulos tengan poca recepción de audiencia y que no lleguen a muchas personas. Pero pasan unas cuantas semanas y el manga ya tiene más lectores. Pasan los meses y ya todos hablan de este. De repente, un estudio de animación pone el ojo sobre el manga con el objetivo de hacer una adaptación. Todo sale perfecto en las negociaciones y poco tiempo después se estrena su anime y resulta que es un completo éxito. Miles de personas hablan sobre él. Comienzan a ver cosplays de los personajes, ilustraciones, figuras coleccionables y pósters. Todo parece ir bien dentro del fandom, hasta que un día cualquiera, un fanático comienza a navegar por el internet buscando ilustraciones del anime, quizás para ponerlo en su fondo de pantalla o para decorar su cuarto. Pasa páginas tras páginas hasta que se encuentra con algo que le destruye por completo la imagen que él tenía del anime. Encuentra no por de este. Acaban de hacer un Rule 34 del anime, la conocida Rule 34, que así me voy a referir a ella durante todo el vídeo. Una regla de la cual ningún producto dentro del mundo del entretenimiento puede salvarse. Desde anime, manga, videojuegos, películas y un enorme etcétera son afectados por esta regla. Pero exactamente, ¿qué es la Rule 34? ¿Es un meme? ¿Una ley del internet? ¿Cuál es la recepción del público y los autores ante ella? Y más importante aún, ¿de dónde salió y quién o quiénes fueron las primeras víctimas de esta regla? Pues hoy aclararemos todo esto. El inicio de esta historia se ubica por el año 2003, cuando el internet ya llevaba cierto tiempo dentro de la vida de las personas. Aquí es donde entra en escena Peter Morley Souter, un ilustrador que a través de una tira cómica que él publicó en su sitio web, sin pensarlo se convertiría en el responsable de crear una de las reglas universales del internet. La tira cómica ilustraba cómo Peter quedó en shock al darse cuenta de que existía una parodia no por de su caricatura de la infancia llamada Calvin and Hobbes, una caricatura escrita e ilustrada por Will Watterson, que estuvo en publicación desde 1985 a 1995, donde nos daba a conocer las aventuras de Calvin junto con su tigre de peluche Hobbes, que Calvin creía que este tenía vida. El cómic que Peter Morley Souter subió tenía una frase en la parte de arriba que decía regla de internet 34, hay no por de eso, sin excepciones, y en su parte de abajo tenía otro texto que decía el internet violando tu infancia desde 1996. Pero, ¿por qué la tira decía regla 34? ¿Por qué se eligió ese número? Pues la respuesta es mucho más simple de lo que se piensa, y es porque sí, simplemente porque a Peter se le ocurrió poner ese número sin ningún tipo de razón. Sin embargo, siendo el origen de su nombre tan simple, a su vez fue inteligente, ya que al ser un número un poco elevado, le hacía pensar a los demás que podrían existir muchas más reglas. Así que hasta cierto punto podríamos decir que Peter fue el creador de la Rule 34, de su nombre, y la frase que la acompaña para ser más exactos. Y de igual forma fue el que creó la idea de que existían más reglas del internet, cada una igual o más absurda que la Rule 34. Como era de esperarse, el cómic de Peter se divulgó rápidamente, y junto con él comenzaron a mostrarse variaciones de la Rule 34 o reglas complementarias de la misma. Este movimiento comenzó a popularizarse en 2006, y en una web wiki llamada Enciclopedia Dramática se publicaron reglas como la número 35, que expresaba si no se encuentra no por en el momento, se creará. Esto dando a entender que si no existe una ilustración o vídeo de este tipo sobre un personaje ya sea de anime o manga, videojuego o películas, allá afuera habrá un dibujante, animador o ilustrador que esté trabajando en crear no por de este personaje o que al menos ya lo tenga pensado para hacer en un futuro. También está la regla 63, que dice cada personaje masculino tiene una versión femenina, sin excepciones, como el Belceminita. Entre estos años 2006 y 2008 comenzaron las apariciones de páginas e incluso una base de datos para la Rule 34 en pageal.net, donde publicaban y almacenaban todo tipo de contenido no por de este estilo, ilustraciones, vídeos animados o hasta videojuegos, sin contar que la Rule 34 ya era algo muy oscuro. Más serían los dos términos más populares sobre esta regla, el clop y la pokefilia, pues en Rule 34 se le aplicaba a las series infantiles de Pokémon o My Little Pony, esto llegando a tener los primeros puestos de las franquicias más sexualizadas de estos años. Entre esos años, en 2007, salió un webcómic que tenía como nombre XKCD, creado por Randall Monroe, y en uno de sus números no solo habló de la Rule 34 y de la Rule 35, sino que también comenzó una página llamada wetrips.com, en donde el público podía subir fotos de ellos bañándose mientras tocaban la guitarra eléctrica. Esto porque en el cómic hacía un chiste diciendo no existe no por de mujeres tocando la guitarra eléctrica en la ducha. Cabe mencionar que la mayoría de los que subieron una fotografía suya lo hicieron de una manera cómica, y otros subieron fotos con un objetivo más artístico, y con esto solo siguieron haciendo más grande la popularidad de Rule 34. Los, entre muchas comillas, artistas de esa época, ya que depende mucho de la persona si puede considerar artistas a los que hacían este tipo de contenido, se encargaban de tomar cualquier personaje de cualquier medio y hacer una versión no por para que se vuelva viral en la red. Se podría decir que ese es el objetivo de los que crean Rule 34 de personajes ficticios, ser viral, algo que no ha cambiado durante más de una década. También se comenzó a usar el nombre
Rule 34 como un término cuando alguien se encontraba en línea un tipo de no-por que era inusual o perturbador, que de hecho es la razón principal por la que es criticada. Tener contenido que incluye personajes que no son humanos teniendo conductas muy poco comunes y en la mayoría de casos que pasaba la línea de lo perturbador. Y obviamente que después de todos los revuelos que la comunidad en internet hacía sobre esta regla, era de esperarse que medios de comunicación más serios tocaran el tema, como periódicos o programas de noticias. Así fue como 3 años después, el 23 de octubre de 2009, The Telegraph, un periódico de Londres, en uno de sus artículos habló sobre la Rule 34, enumerando a esta como la tercera de las 10 principales leyes de internet. Por otro lado, el programa de noticias CNN, en 2013, expresó que la Rule 34 era quizás una de las reglas más famosas de todo el internet, que llegó a convertirse en parte de la cultura popular actual. Y tenían toda la razón, ya que todos los usuarios de internet convirtieron la Rule 34 en un meme existente en todos los rincones de la web, siendo las palabras clave más buscadas en Google. La opinión de los medios solo hizo que la popularidad de Rule 34 se disparara más y más. Como algunos dicen, todo tipo de publicidad es buena, haciendo que entre 2012 y 2013 una de las primeras páginas de Facebook dedicadas al Rule 34 llegara a más de 6.400 likes. Pero entre la opinión de los medios, fanáticos defendiéndola, otros atacándola y una gran cantidad de artistas creando contenido, ¿qué hay de los autores? ¿Qué sucede con los autores que saben que hay una regla 34 de sus personajes? Pues las reacciones de los creadores ante la regla 34 pueden variar demasiado según el país. Tomando como ejemplo a Japón, existen varios autores que les gusta que sus obras formen parte de la regla 34, ya que eso les hace saber que su obra es popular y de igual forma este tipo de contenido le da promoción a su obra. Por otro lado, en lugares como Gran Bretaña, ver imágenes no por de personajes que son presentados como menores de 16 años se considera un delito bajo el argumento de posesión de no por infantil. También hay que tener en cuenta que los casos que han existido de posesión de este tipo de imágenes han sido pocos. Aún así es una consideración real en el Reino Unido que castiga tanto a consumidores como distribuidores. Hay otra parte de los autores que simplemente ignora este tipo de contenido que es creado a base de su trabajo, mientras que otros creadores o empresas intentan que no exista ningún tipo de contenido que pueda desmeritar su trabajo. Existen compañías como Cygames, una empresa de multimedia encargada de la franquicia Human Museum Pretty Baby, que llevan varios años tratando de poner normas que impiden la creación de obras eróticas o profanaciones de los personajes de los que son dueños. También debe vetar cualquier tipo de trabajo creativo que pueda mostrar material grotesco o violento sobre sus creaciones. Pero Cygames podría vetar a cualquiera que cree este contenido alegando que es una infracción al copyright. De hecho, cualquier autor que no se sienta cómodo con la existencia de contenido no por de su obra podría demandar por copyright y así el problema estaría resuelto, ¿verdad? Pues la respuesta es un poco más complicada, y es que la regla 34 no puede ser afectada por copyright. Haciendo un resumen rápido, el copyright solo afecta a aquellos que imiten o hagan plagio de una creación original y sin consentimiento del autor, pero no pueden hacer nada contra los que critican o parodian a la obra original, ya que en cierta manera se considera la regla 34 como un tipo de parodia hacia un personaje. No se puede hacer una demanda por copyright, algo así como el fair use. Ya han existido casos donde compañías, autores o animadores dieron opiniones negativas en contra del Rule 34, justificando que a la hora de la creación de los personajes ellos se basan en sí mismos o en personas que conocen, por lo que amenazan con demandar a los que se encargan de hacer el contenido no por de sus personajes. Pero debido a lo dicho anteriormente, prácticamente no se puede hacer nada debido a que el copyright no los afectará. Quizás ese sea otro de los puntos por los cuales la regla 34 se ha mantenido por el paso de los años, y es que puede ser criticada por una gran cantidad de personas y medios, pero a la práctica es casi imposible parar la creación de este tipo de contenido, ya sea porque el copyright no lo afecta o porque en la época actual en la que vivimos, donde existen millones de personas que están compartiendo o creando este contenido, sería una tarea muy exhaustiva. Bajar todo el contenido sobre la regla 34 y que por una imagen o vídeo que se ha eliminado ya habrá sido compartido miles y miles de veces y existirá una persona que esté creando más. Esto nos pone a reflexionar en cómo el internet puede actuar de maneras muy inesperadas y que cuando se presentan situaciones como esta, habrán personas que se lo tomen con humor, ya sea el caso del cómic de Peter Morley, haciendo cómico el caso de encontrar contenido no por de caricaturas, o como la página que creó Randall Monroe para subir fotos de gente bañándose mientras tocaba la guitarra, donde la mayoría de las fotos subidas eran en tono amigable y de broma, haciendo entender que la regla 34 podría ser un simple meme. Pero claro, todo siempre tendrá su lado malo, y existirán casos como los de la pokefilia, en donde demostrarán a personajes muy queridos por el público en situaciones y actitudes muy perturbadoras, haciendo que una gran parte de las personas en el internet vean a la regla 34 como algo deplorable y de poca ética. Por el momento, nosotros nos podemos conformar con la historia de su origen y cómo su existencia ha cambiado por completo todo el internet. Si queréis más vídeos de este tipo, alejándonos un poco de la temática anime, deja un like, de Hox Anime y me despido. ¡Hola!